Sean todos muy bienvenidos en esta hora. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, me alegra mucho. Eso me gusta ver el pueblo de Dios alegre, feliz, porque nuestra salvación es tan grande que no hay lugar para nosotros sentirnos tristes ni abatidos, y mucho menos con estos mensajes que hemos estado escuchando durante todos estos días. Quiero recordarles a manera de recordatorio que todos y cada uno de estos mensajes que se están presentando aquí durante estos días están siendo ya subidos a internet. Así que usted puede entrar a nuestro canal en YouTube. Recuerden, nuestro canal en YouTube es El Fuerte Clamor. Usted va a ver la silueta negra del predicador con la Biblia abierta en la mano. Cuando usted vea esa pequeña silueta, ese es nuestro canal, y usted va a ver usted hace un clic allí y va a ver cada uno de estos mensajes que están siendo subidos a internet. Usted se puede suscribir. Ahí usted va a ver una palabrita que dice subscribe y una campanita. Usted presiona ahí y presiona la campanita y usted queda automáticamente suscrito. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que se suba un tema nuevo, bien sea de los temas que estamos abordando en todos estos días o en todas estas semanas, o cualquier otro tema, pues usted va a oír esa campanita y va a ser como un aviso a su teléfono móvil o a su tableta, donde usted se va a poder dar cuenta que hay un tema nuevo para ver. Déjele saber a sus familiares, a sus seres queridos, compañeros de trabajo, para que así esta herramienta, este canal, El Fuerte Clamor, sea una herramienta para nosotros hacer obra misionera, para nosotros llevar el mensaje de salvación a un mundo que perece. Recuerden que cada uno de estos mensajes que se presentan detrás de este púlpito tienen las credenciales divinas. Son mensajes de verdad presente para el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Ustedes se preguntarán por qué todavía tenemos el cuadro del santuario aquí. Ya hablamos acerca de una semana extraordinaria que tuvimos, que la titulamos, ¿cómo la titulamos? ¿Recuerdan? No, cuando hablamos específicamente del santuario. El Evangelio eterno. ¿Dónde? En el santuario. En el santuario, es correcto. Esa semana de oración ya está en el canal, en YouTube. Usted la puede mirar allí cuando tenga la oportunidad. Así que hemos dejado este cuadro del santuario para seguir abordando estos temas. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran aquí el cuadro, en la parte del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto se encontraba la ley moral de Dios. Y es importante que nosotros dejemos aquí este cuadro, a pesar de que quizás no estamos hablando directamente ya en detalle acerca del santuario, pero es importante porque nosotros como pueblo de Dios, como iglesia remanente en este tiempo del fin que nos ha tocado vivir, estamos viviendo, ¿en qué departamento estamos nosotros viviendo? En el lugar santísimo, pero no de este santuario terrenal, sino ¿de cuál? Del santuario celestial. Esa es la experiencia que ustedes y nosotros debemos estar viviendo. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea de estar presentando todos estos temas. Dimos una serie de 3 temas, que ya hay 2 en el canal, ya muy pronto se va a subir la tercera parte, que los titulamos Cristo nuestra justicia. Hermosos mensajes que el Señor nos dio el privilegio de presentar a su pueblo. Hoy vamos a abarcar otros temas más acerca de la justicia de Dios. Vamos a empezar una serie nueva acerca de la justicia de Dios en el libro de los Salmos. Oigan bien, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué vamos a seguir hablando de la justicia de Dios? Bueno, por la sencilla razón de que tenemos que entender bien este mensaje para este tiempo del fin, porque muchos hoy están siendo engañados vilmente con un mensaje espurio, un mensaje falso, y muchas personas en el tiempo del fin se van a perder creyendo un sinnúmero de mentiras. Por eso nosotros tenemos que estar anclados ¿en qué? En la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar establecidos en la verdad. Si ustedes y este servidor quien les habla
nuestros amigos que nos están escuchando a través de este mensaje en esta hora, no estamos cimentados en la palabra del Señor, cuando venga Satanás, cuando venga el enemigo de las almas con vientos de doctrina a través de diferentes instrumentos que él va a usar en el tiempo del fin, nosotros podemos ser engañados. Recuerde que Mateo 24:24, Jesús dijo que en el tiempo del fin se levantarán falsos cristos y ¿qué? Y falsos profetas que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Por eso nosotros tenemos que conocer bien este mensaje. The righteousness of God, o sea, la justicia de Dios. Me gusta esa palabra en inglés, the righteousness. ¿Qué significa la palabra justicia en hebreo? En hebreo, justicia es tzedek y tzedek. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, el número 6664, si ustedes lo quieren anotar. 6664, esa palabra justicia o tzedek viene de la palabra hebrea 6663, que es sadak. Yo lo traduje de mi diccionario hebreo o concordancia hebreo de Strong's en inglés. En la página de mi concordancia es la 119. Pero usted busca el número y va a encontrar esas dos definiciones, el 6664 y el 6663. ¿Qué significa la palabra justicia? Recto en sentido moral. O sea, si usted y yo, ustedes y este servidor quien les habla, estamos viviendo una vida recta en todo lo que se refiere en sentido moral, estamos viviendo una vida de justicia. También significa la palabra justicia o tzedek, sadak. Significa también limpiar, claro en sí mismo, justo, equitativo, justicia, hacer justicia, justificar o purificar. Ustedes se preguntarán, vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué estamos abarcando y hablando tanto de la justicia de Dios? Ya hemos venido hablando acerca de este tema en específico por varias reuniones. Ustedes recuerdan. Pero bueno, quiero leerles una cita de Joya de los Testimonios. Aquí tengo el libro, Joya de los Testimonios, el tomo 2, las páginas 373 y 374. Yo quiero que presten mucha atención, ya hemos leído esta declaración antes, pero para beneficio de nuestros amigos y hermanos aquí presentes que no la han escuchado anteriormente y para nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje, dice esta declaración: ¿por qué es tan importante este mensaje de la justicia de Dios hoy en este tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué es tan importante que nosotros lo entendamos, mis queridos hermanos? Bien, noten lo que dice la sierva del Señor. Estoy leyendo Joya de los Testimonios, tomo 2, página 373, bajo el subtítulo El último mensaje de misericordia. ¿Cuál es el último mensaje de misericordia? ¿Cuál es? Hermanos, ¿están despiertos hoy? ¿Cuál es el último mensaje de misericordia para el mundo? El mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14. Dice así: el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. Cada uno de nosotros tiene una obligación ante el Señor de dar la última amonestación a este mundo que perece. O sea, Dios no va a derramar sus juicios sobre la desobediencia del hombre hasta que sus atalayas hayan dado la amonestación. Sigue diciendo la cita: no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Fíjese bien que Dios es misericordioso, así como hizo con Noé. Como los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, será en los días del Hijo del Hombre. Dios, antes de enviar, ¿qué cosa? Destrucción sobre el mundo antediluviano, envió ¿qué cosa? Un mensajero. Envió un hombre fiel
que vivió una vida de justicia que se llamó Noé. Sigue diciendo la cita, la página 373. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. No debemos de tener miedo de decirle al mundo allá afuera de que el sábado es el verdadero día de reposo y no el domingo. La ley de Dios debe ser magnificada. Sigue diciendo, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. No todos van a aceptar el mensaje que usted y este servidor quien les habla proclamemos. Pero la gente van a tener que tomar una decisión en el tiempo del fin. ¿En pro o en contra de qué? De la verdad. Termina la cita en la página 374. Escuchen bien. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. ¿En qué? ¿De qué hemos estado hablando todas estas reuniones? De la justicia de Dios, de la justificación por la fe. El mensaje de la justicia de Cristo. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Les hago una pregunta antes de leer la última frase de esta cita de la página 374. ¿Cuál es el mensaje que va a preparar el camino para el Señor? ¿Cuál es? El mensaje de la justicia de Cristo. Estamos hablando de la justicia de Dios. ¿El mensaje de la justicia de quién? Recuerde, no es tu justicia, no es mi justicia, es la justicia de quién. De Cristo Jesús, amén. ¿Viviendo en quién? Viviendo en nosotros. Ese es el mensaje que va a preparar el camino para la venida del Señor. Dice, termina la cita diciendo, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje que termina la obra del tercer ángel? El mensaje de la justicia de Cristo. Ahora entendemos por qué es tan importante este mensaje. Este mensaje no se escucha hoy en las iglesias del pueblo de Dios. Usted dirá, yo nunca lo había oído. Las personas que nos están viendo en esta hora, tal vez van a sus iglesias regularmente y tal vez estarán pensando, yo nunca he escuchado este mensaje en mi iglesia. Llevo 5, 10, 15, 20 años. Y entonces, si no se escucha, ¿cuál es el mensaje que se está predicando detrás de los púlpitos del pueblo profeso de Dios que ha de preparar el camino para la segunda venida de Cristo? Si la sierva del Señor claramente dice aquí en la página 374 de este libro, Joya de los Testimonios, tomo 2, que el mensaje de la justicia de Cristo es el que va a preparar el camino para la venida del Señor. Hermano, esto es importante que nosotros entendamos esto. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de dedicar tantas reuniones y presentar todos estos temas, porque este es el mensaje que nos va a preparar a nosotros, a ustedes y a este servidor quien les habla, para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez a esta tierra. No es solamente venir a la iglesia cada semana. No es solamente decir yo soy adventista del séptimo día. No es solamente decir yo soy cristiano. Tenemos que estar viviendo el mensaje de la justicia de Cristo en nuestras vidas. ¿Solo los sábados? No, día a día. Cada día de nuestras vidas. Vamos al libro de los Salmos. Recuerden que esta serie que estamos abarcando ahora la vamos a dividir en varias partes. Y en esta hora vamos a hablar de la justicia de Dios en el libro de los Salmos. Y también vamos a tocar otros textos, obviamente, para darle un contexto a lo que dice la Escritura. Salmo 4 y el versículo 5, trajeron sus
espadas, ¿verdad? Qué bueno. Trajeron sus libretas. Muy bueno. Eso es muy importante porque eso significa que ustedes son buenos estudiantes. Aquí venimos a estudiar la palabra del Señor. Salmo 4 y el versículo 5. Apunten y escuchen. Salmo 4, versículo 5 nos dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en ¿quién? En Jehová. Qué importante. Ofreced sacrificios ¿de qué? De justicia. Usted sabe que el profeta Isaías hablaba de los sacrificios que se estaban haciendo en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? Vamos al libro de Isaías capítulo 1 rapidito. Isaías 1. Dice el salmista: ofreced sacrificios ¿de qué? De justicia. Vamos a ver qué nos dice Isaías 1. Versículo 11. El Señor pregunta a través del profeta Isaías: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios mismo estableció el sistema de los sacrificios. Entonces, ¿por qué ahora el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que ya está hastiado de sus sacrificios? Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice el 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, todo el sistema de adoración del pueblo judío en los tiempos del profeta Isaías era que iniquidad. Todo lo que hacían los sacrificios que Dios mismo los había establecido. El sábado, hermanos, cuarto mandamiento de la ley de Dios. Las fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes. Todo, decía el Señor, me tienen hastiados ustedes con esa religión que ustedes profesan. Versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué cuadro estamos viendo aquí? Estamos viendo el cuadro de una iglesia impía, que profesaban ser cristianos, guardaban el sábado, igual que nosotros, venían al culto regularmente, guardaban las fiestas solemnes, ofrecían sacrificios, que sabemos que Dios establece el sistema de los sacrificios en el principio, después de que entró el pecado, pero Dios decía: estoy hastiado de ustedes, yo aborrezco todo lo que ustedes hacen. Eso podría suceder con nosotros también. Y entonces, ¿qué dice el versículo 16? Mira el mensaje que Dios le da allí en el versículo 16. ¿Cuál era el problema de la nación? No es que Dios no quería ya más que se hicieran sacrificios. No es que Dios les estaba diciendo que ya no guardara más el sábado. No. ¿Qué dice el versículo 16 de Isaías 1? Lavaos y limpiaos, quitad ¿qué cosa? La iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer ¿qué cosa? De hacer lo malo. O sea, ¿qué entendemos por nosotros por la palabra iniquidad? ¿Qué es iniquidad para nosotros? Pecado. Y ya hemos visto a través de todos estos temas que la persona que está viviendo en pecado está viviendo una vida ¿de qué? De injusticia. O sea, iniquidad es lo mismo que injusticia. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley de Dios es ¿qué? Justicia. Todos tus mandamientos son justicia, dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 172. O sea, ¿qué estaba sucediendo con la iglesia profesa de Dios en los días del profeta Isaías?
que estaban viviendo una vida ¿de qué? Iniquidad. De iniquidad, de injusticia. Por eso Dios no aceptaba ¿qué cosa? Su culto, ni su servicio, ni sus oraciones, ni sus cantos, ni sus sábados, nada. Por eso Dios les dice, dejad de hacer lo malo. Dejad de estar viviendo una vida de iniquidad, de injusticia. Y ese es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros hoy. Nosotros podemos estar en el mismo cuadro que estaba el pueblo de Israel en los días de Isaías. Podemos profesar ser cristianos genuinos, podemos venir a la iglesia cada semana, podemos venir, orar, cantar, alabar al Señor, podemos pretender estar guardando el sábado como verdadero día de reposo, pero si nosotros estamos viviendo una vida de iniquidad, Dios no acepta nuestro culto. Dios no nos reconoce como su pueblo. ¿Por qué? Porque el salmista David, el versículo que leímos el primero, el salmista David dice en el versículo 5 del Salmo 4, ofreced sacrificios ¿de qué? De justicia y confiad en Jehová. Amén. Ese es el sacrificio que Dios acepta. Esa es la adoración que Dios va a aceptar de su iglesia, de su pueblo, de nosotros. Amén. Una vida ¿de qué? De justicia. O sea, de obediencia a su palabra. Amén. Nosotros no podemos engañar al Señor. Nosotros podemos venir aquí a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, bien vestidos, con un bonito traje, bien perfumados inclusive. Pero si nosotros estamos viviendo una vida de injusticia, de desobediencia, de iniquidad, Dios no nos acepta como tales, hermanos. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 5.8. Salmo 5.8 nos dice, destruirás a los que hablan mentira. Ahí está. Nosotros no necesitamos decir mentira. Si yo les digo a ustedes que yo tengo ahora mismo un traje rojo, ¿eso es una verdad o es una mentira? Y si yo les digo a ustedes que los elefantes vuelan, ¿es una verdad o una mentira? Pero una pregunta, nosotros podemos pretender estar viviendo la verdad, pero estamos viviendo una vida de mentira. Podemos estar engañando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la iglesia, al pastor de la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, inclusive a nuestra esposa o esposo, o a nuestros hijos. Pero al Señor no podemos engañar. Por eso dice el salmista en el versículo 8, la primera parte del Salmo 5, ¿qué dice? Del versículo 6 decía, destruirás a los que hablan ¿qué? Mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Pero entonces, ¿qué dice el versículo 8 del Salmo 5? Guíame, Jehová, en tu justicia. ¿En cuál justicia? ¿En la justicia de quién? De Jehová, en la justicia de Cristo. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Por eso es que esta noche nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guíe en su justicia. Amén. No en mi justicia. Porque mi justicia, decíamos en temas anteriores, de acuerdo al profeta Isaías, que es como trapo de inmundicia. Es correcto, hermano William. Vamos al Salmo 7:8. Así que, ¿por cuál camino deseas tú que te guíe Jehová? ¿Por cuál camino? Por el camino de justicia, la justicia de Cristo. Salmo 7:8, ¿qué nos dice? Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a qué? A mi justicia. ¿Y conforme a qué? A mi integridad. A mi integridad. Gloria a Dios. Oiga, ¿cuántas veces usted le pide a Dios que lo juzgue? Hay gente cuando en la iglesia, muchos pastores o ministros dicen, no, estos temas del juicio, eso no hay que hablarlo en la iglesia. La gente se asusta, las visitas oyen ese tema y se asustan y no vuelven más. Y entonces los miembros, cuando oyen la palabra juicio, tiemblan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si David le pedía a Dios que lo juzgara? Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad y mi integridad.
¿Por qué? ¿Por qué David le pedía eso a Dios? ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida ¿de qué? De justicia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, que es en el Salmo 7, porque vamos a pasar a otro salmo, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a leer el Salmo 9:4. 9:4. Salmo 9:4, el 7 y el 8. Salmo 9:4 nos dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Oiga, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Jehová es el juez. Estamos ahora mismo bajo un juicio, el juicio investigador. ¿Cuándo comenzó ese juicio? El 22 de octubre de 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14. ¿Y cómo va a juzgar Dios al ser humano? Con justicia. No con injusticia. Con justicia. Es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Versículo 7 del Salmo 9. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono, ¿para qué? Para juicio. Versículo 8. Él juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. ¿Y a los pueblos con qué? Rectitud. Con rectitud. Así que no creamos de que Dios va a pasar por alto nuestras iniquidades. Dios nos va a juzgar con la norma de justicia que es ¿cuál? La santa ley de Dios. Sus 10 mandamientos. Esa va a ser la norma de juicio. Vayamos al libro de los Salmos, allí mismo, Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7, noten lo que dice, es muy importante que nosotros... Amén. Dice, porque Jehová es ¿qué? Justo. ¿Cómo es Jehová? Justo. Y si Jehová es justo y va a juzgarte a ti y a mí con justicia, entonces cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo vamos a parecer injustos, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Tenemos que estar vestidos con la justicia de Cristo. Cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque Dios es justo. Su ley es justa, santa y buena, dice Romanos 7:12. Va a juzgar al mundo con justicia. Entonces tú que eres injusto te va a decir, oh, sí, entra a las mansiones celestiales. No, hermano. No. Eso es lo que Satanás quiere que tú y yo creamos. Y eso es lo que le está haciendo creer al mundo y al pueblo profeso de Dios. Dice, porque Jehová es justo y ama ¿qué cosa? El hombre recto mirará su rostro. ¿Quién va a ver el rostro de Jehová? Bien, vamos a ver qué dice el Salmo 140 y el versículo 13. Salmo 140 y el versículo 13, vamos a ver qué nos dice. En la parábola de los talentos, el Señor cuando pide que le entreguen los talentos a los mayordomos, les dice a los que pusieron a trabajar sus talentos, les dice, bien siervo infiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Dice así? ¿Cómo dice, hermanos? Yo quiero que ustedes estén despiertos en esta noche. Bien, buen siervo, ¿cómo? Fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiénes van a entrar en el gozo de su Señor? Los fieles, no los infieles. Los justos, no los injustos. ¿Qué dice el Salmo 140:13? Salmo 140:13 nos dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. ¿No decimos amén? Entonces, ¿quiénes son los que van a ver el rostro de Jehová algún día? Los que aman la justicia, los que viven una vida de justicia. Por eso decía el Salmo
4 y el versículo 5, el primero que leímos, decía, ofreced sacrificios de justicia. Ya nosotros no tenemos que matar a un cordero para ofrecer un sacrificio. Nuestro sacrificio ahora es nuestra entrega diaria a Cristo Jesús. No es los sábados, ¿verdad, hermano William? No solo los sábados, es diariamente. Y ya que estamos hablando del hombre recto, porque dice el Salmo 11 y el versículo 7, el hombre recto mirará su rostro, hacemos una pregunta. ¿Qué significa un hombre recto en la Biblia? ¿Qué decía el Salmo 140, 13? ¿Los rectos morarán en qué? ¿Morarán dónde? En tu presencia. Entonces, ¿qué significa en la Biblia un hombre recto? Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, pero antes de buscar las citas bíblicas, déjenme decirles que la palabra recto en hebreo, el número 3477 en el diccionario hebreo de Strong's, es yashar. Y yashar significa recto, equitativo, justo, ¿cómo? Justo o derecho. O sea que una persona que está viviendo una vida de justicia es una persona justa, o sea, una persona que recta. Y los rectos, hermano William, amigos y hermanos aquí presentes, son los que van a ver algún día el rostro del Señor. Así que por eso es que este mensaje es importante. ¿Se dan cuenta por qué la sierva del Señor dijo que la justicia de Cristo es el mensaje que va a preparar el camino para la venida del Señor? Porque Cristo viene a buscar una iglesia ¿cómo? Justa, que esté viviendo una vida de justicia, una vida de rectitud. ¿Por qué? Porque se los va a llevar al cielo y allí se los va a presentar al Padre Celestial. Mira, Padre, estos son los que yo redimí. Estos son los que por tu gracia, por tu poder y por mi sangre preciosa pudieron vivir una vida de rectitud. Y el Padre les va a decir cuando entren por las puertas de la ciudad, welcome, bienvenido a mi ciudad celestial. Vamos al libro de Job, hermanos. Acompañen, por favor. Por eso es que este mensaje es glorioso. Por eso es que Satanás no quiere que este mensaje se predique dentro del pueblo de Dios. Y ni mucho menos se predique al mundo. Job capítulo 1, versículo 1 primeramente, y después vamos a leer el versículo 8. Job capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto y ¿qué? Recto. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que el hombre recto es aquel que teme a Jehová y se aparta del mal. Amén. Y ya leímos en el Salmo 140, 13 que los rectos morarán en tu presencia. O sea que Job estará allí en las mansiones celestiales. Amén. Tendremos el privilegio de conocer a este siervo de Dios, amén, a Job. Versículo 8 de Job capítulo 1. Dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así que el carácter de Job era un carácter ¿cómo? Recto, justo, perfecto. Es por eso que fue exaltado por Jehová. Vamos a leer otro texto. Job capítulo 2, versículo 3. Noten bien cómo era reconocido Job por Jehová. Job capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Qué cualidades tenía Job? ¿Cómo veía el cielo a este siervo de Dios? Era un hombre como perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal.
Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 140:13 que los rectos mirarán el rostro de Dios o estarán ante la presencia de Jehová. Allí mismo en Job capítulo 8, pues estamos contestando la pregunta, ¿qué significa un hombre recto en la Biblia? Job capítulo 8, y vamos a leer el versículo 3 y 4 primeramente. Acompáñenme por favor. Job capítulo 8, versículo 3 nos dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Oigan, hermano, esto es serio. ¿Ustedes creen que Dios va a torcer alguno de sus mandamientos para darle entrada al cielo a un violador de su ley? No, esto es lo que quiere el diablo hacernos creer. Dice que Dios no va a pervertir su justicia. El Todopoderoso dice el versículo 4, si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. ¿Es claro la Biblia o no es claro? Dice que Dios no va a torcer el derecho ni la justicia, mis queridos hermanos. Por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Yo no entiendo por qué nuestros amigos evangélicos no quieren entender este mensaje. Ellos usan la cruz del Calvario para decir que Cristo clavó la ley cuando muere en la cruz del Calvario. Pero es todo lo contrario. La ley que no podía cambiarse, no podía anularse, no podía torcerse o variarse, como dice aquí Job capítulo 8, versículo 3, no podía pervertirse. La ley cuando era violada o cuando es violada demanda la muerte del pecador. Porque Romanos 6:23, la primera parte dice, la paga del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, es ¿qué? Muerte. Alguien tenía que morir. Y ese alguien era usted y yo, hermano. Por eso Cristo Jesús, por eso es que tenemos que alabar el nombre de Jesús cada día. Todos los días tenemos que alabar el nombre de Jesús. Cristo Jesús dijo, la ley de Dios es eterna. No se puede anular, no se puede cambiar, no se puede torcer, no se puede rebajar, no se puede pervertir. Padre, por eso yo voy a bajar a la tierra a morir en lugar del pecador, porque tu ley es eterna, es santa, justa y buena. Por eso, hermanos, cuando usted venga a uno de nuestros amigos evangélicos a decirnos ese argumento, dígale, la mayor evidencia de que la ley de Dios es eterna es la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su ley, la ley moral de Dios es magnificada. Allí mismo en Job capítulo 8, versículo 6, ¿qué nos dice? Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, Jehová. Qué hermosas palabras, ¿verdad? O sea que el carácter de Dios es amar ¿qué? La justicia. Como lo leímos en el Salmo 11:7, Dios ama la justicia y al hombre recto. Él no cambia y despertará siempre en favor del hombre recto. No tengas temor por el futuro. No sientas miedo por el futuro. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Por eso es que nosotros tenemos que vivir la vida de justicia que habla la palabra de Dios. Volviendo al libro de los Salmos, porque estamos hablando de la justicia de Dios en el libro de los Salmos, hacemos otra pregunta. ¿A quién salvará Dios? Porque todos los cristianos dicen que van a ser salvos en el tiempo del fin. ¿Es así, hermana Iris? Eso es lo que usted escuchaba a la iglesia que usted asistía por más de 20 años. Pero ¿qué dice la Biblia? No es lo que yo piense, sino lo que dice la Escritura. Salmo 7, volvamos al libro de los Salmos. Salmo 7, y vamos a leer el versículo 10 primeramente. Salmo 7,
Versículo 10, noten cómo dice. Mi escudo está en Dios, que salva a quienes, a los rectos de corazón. ¿A quiénes va a salvar Jehová? A los rectos de corazón. O sea, a los que están viviendo una vida de ¿qué? De justicia. Por eso es que decíamos en el Salmo 140:13 que los rectos morarán en su presencia un día. Salmo 37, acompáñeme. Salmo 37, versículo 34, primeramente. Salmo 37, versículo 34, nos dice lo siguiente. Espera en Jehová. ¿En quién tienes tú tu esperanza? En Jehová debe ser. Tenemos que esperar en Él. Y guarda su camino. ¿Guarda qué? Su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Versículo 37 del Salmo 37, ¿qué nos dice? Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Cuál va a ser el final tuyo y mío si estamos viviendo una vida de justicia? Va a ser un final ¿qué? Dichoso. El íntegro es un hombre que está viviendo una vida de justicia, una vida perfecta como Job. Salmo 125, ¿qué nos dice? Estos son hermosos textos que nos deben de nutrir nuestros huesos. Salmo 125 y el versículo 4. Noten lo que dice el Señor. Dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Sobre quién Dios va a hacer bien? Sobre los buenos. ¿Y quiénes son los buenos en la Biblia? Los que son rectos de corazón. ¿Cómo es el carácter de Jehová? ¿Qué ustedes creen? Yo les hago una pregunta. Nosotros tenemos que entender y conocer el carácter de Jehová. Jesús cuando oró por sus discípulos en el Juan 17, específicamente en el versículo 3, Jesús le dijo a su Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo que has enviado. Nosotros tenemos que conocer a Jehová. Para poder conocer a Jehová tenemos que ir a la Escritura. ¿Cómo es el carácter de Jehová? ¿Pedirá de nosotros menos? ¿Qué ustedes creen? Vamos al Salmo 25, acompáñenme. Salmo 25. Mire qué interesante. Hermano, esto es un estudio muy maravilloso. Nos vamos a gozar a través de estos estudios. Ustedes verán. Salmo 25, versículo 8. Vamos a ver cómo es el carácter de Jehová. Salmo 25, 8 dice, bueno y recto es ¿quién? Jehová. Es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cuál camino? El camino de la desobediencia. El camino de justicia. ¿Cómo es el carácter de Jehová? De acuerdo al versículo 8 del Salmo 25, bueno y ¿qué? Y recto. ¿Qué decía el Salmo 140, 13? Que los rectos morarán en su presencia. Vamos a leer el Salmo 119. Estamos contestando la pregunta, ¿cómo es el carácter de Jehová? Salmo 119. Esto tienen que estudiarlo ustedes bien detenidamente. Salmo 119 y el versículo 137. Noten cómo dice la Escritura. Salmo 119, el versículo 137 nos dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos, ¿qué cosa? El Salmo 25:8 nos decía que Jehová era ¿cómo? Recto. Y el Salmo 119 y el versículo 137 nos dice que Jehová es ¿qué? Justo. Recto y justo.
Vayamos ahora al libro de Isaías, por favor. Isaías 26, 7. Isaías 26, versículo 7. 26, 7. En estos dos textos que acabamos de leer, nos dice que Jehová es ¿cómo? Recto y ¿cómo? Y justo. ¿Qué dice Isaías 26, 7? El camino del justo es ¿qué? Rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Estamos viendo el paralelismo que existe, que la palabra del Señor nos está enseñando. Jehová es justo y es recto. Y espera de nosotros ¿qué? Que seamos justos. Y que seamos ¿qué? Rectos. Por eso dice ahí, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, no injusto, recto, pesas el camino del justo. O sea, Jehová está pesando el camino del ¿quién? Del que es justo y del que es recto. O sea, que no pensemos que Jehová pide menos de nosotros. Por eso tenemos que comparar la ley de Dios, que es el carácter de Dios, con nuestra vida. Si no estamos de acuerdo al estándar o a la norma de la ley moral de Dios, nosotros no estamos viviendo una vida de justicia. Vayamos regresando a los Salmos, Salmo 32, y vamos a leer otros textos. Salmo 32, y vamos a leer el versículo 11. Salmo 32, 11. El tiempo corre. Yo quisiera quedarme aquí hasta la 1 de la mañana, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Salmo 32, 11. Noten cómo dicen. Alegraos en Jehová y gozaos. ¿Cómo? ¿Quiénes? Justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Por eso es que cuando venimos acá, cada vez que hay un culto, tenemos que gozarnos en Jehová. Tenemos que cantar con júbilo. ¿Por qué? Solo aquellos que están viviendo una vida de justicia son aquellos que están alegres y gozosos. ¿Por qué debemos de sentirnos gozosos? ¿Por qué nosotros vamos a venir? ¿Qué motivos? Dígame por favor. ¿Qué motivos tiene usted o yo de entrar por la puerta de este recinto con una cara triste, abatidos, deprimidos? No, porque hemos sido salvados de nuestros pecados. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás. ¿Y ustedes creen que eso no es motivo para nosotros venir y alegrarnos en Jehová y a gozarnos en Jehová y alabar a Jehová, hermanos? Amén. Eso es más que suficiente. ¿Qué más espera usted o yo? Yo he oído muchas personas, a mí no me gusta ir a tu iglesia. Nosotros nos lo han dicho, hermano William, no nos lo han dicho a nosotros. Esa iglesia de ustedes es muerta. Ahí no hay, la gente no cantan, no alaban al Señor. Eso es como un funeral. Tienen razón esos amigos que nos dicen esas palabras. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no conocen el mensaje que usted y yo conocemos y profesamos, y van a sus iglesias y esos cultos están llenos de fervor, de gozo, de cantos y alabanzas. Y el pueblo de Dios que tiene estas verdades, que conoce este precioso mensaje, viene aquí y no siente el deseo ni de abrir sus himnarios. No siente el deseo ni cantar a Jehová. Hermanos, no estamos experimentando la vida de la justicia de Cristo en nosotros. Tenemos que venir y alabar. Por eso dice ahí, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Las visitas que llegan a esta congregación tienen que escuchar una congregación que cante y alabe el nombre del Señor. Recuerde que Jehová no está buscando talentos. Esto no es un concurso, no es un reality show buscando talentos, no. Jehová
se goza cuando su pueblo alaba su nombre. Amén. Tenemos que entender eso, hermanos. Por favor. Salmo 33:1, ¿qué nos dice? Alegraos, ¿ok? Justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Ya no más tristeza cuando vengamos aquí a presentarnos ante la casa del Señor. No más depresión, no más tristeza, no más abatimiento. Vengamos gozosos cuando entremos por la puerta de este recinto y alabemos al Señor. Gozaos en el Señor. Gozaos, oh justos, dice Jehová. Salmo 111, versículo 1, ¿qué nos dice? Salmo 111, versículo 1. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. Amén. En la compañía y congregación ¿de quién? De los rectos. Ah, qué hermosas palabras. Con todo el corazón, cuando usted cante al Señor, hágalo con todo el corazón. Amén. Con todo el deseo, porque usted está alabando a un Dios vivo. Amén. Un Dios que lo rescató de sus pecados. Amén. Un Dios que entregó su vida por usted en la cruz del Calvario. Amén. Salmo 36. Qué hermosas palabras, ¿verdad, hermano William? Salmo 36, versículo 10. ¿Qué nos dice? Salmo 36, versículo 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Solo los rectos de corazón conocen la justicia de Dios. Para poder nosotros entender este mensaje de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, tenemos que vivir una vida ¿de qué? De rectitud. Salmo 112, con esto voy a terminar, con este versículo voy a terminar y nos vamos a quedar, hermana, présteme su resaltador, por favor. Sí. No importa, vamos a marcar acá, aquí está bien, no se preocupe. Hágame el favor, hermana Janet. Salmo 112, vayan ahí, con esto vamos a ir terminando, gracias, porque ahí nos vamos a quedar. Salmo 112. Gracias, hermana Janet. Pásemela ahí, por favor, si es tan amable. Salmo 112. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 112, los versículos 1 y 2. Noten lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿qué? Bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Alabado sea el Señor. O sea que el hombre recto es aquel que está guardando ¿qué cosa? Los mandamientos de la ley de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, ¿quiere que lea el 4? Lo leemos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Queridos amigos y hermanos, estamos estudiando esta serie nueva basada en la justicia de Dios, pero específicamente en el libro de los Salmos. Así que en nuestra próxima intervención vamos a seguir abordando acerca de la justicia de Dios en el libro de los Salmos. No se lo pierdan. Háblele a sus hermanos de la iglesia. Exhórtelos a que vengan aquí en los días de culto a mediados de semana. A sus vecinos, compañeros de trabajo. Invítelos para que vengan a escuchar estas grandes verdades que Dios tiene para nosotros en el tiempo del fin. Recuerden que el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje que va a prepararlo a usted y a mí, a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando a través de este mensaje.
nos preparará para la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo los rectos, como decía el salmista David en el Salmo 140:13, solo los rectos estarán algún día ante la presencia de ¿quién? De Jehová. Vayamos de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Padre Celestial, qué hermoso mensaje usted nos ha dado en esta noche. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque aquí nosotros no venimos a escuchar palabras de hombres, ni mandamientos de hombres, ni dichos de hombres, ni anécdotas, ni chistes, sino que venimos a escuchar su santa y bendita palabra. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la palabra que nosotros necesitamos conocer, Padre, para poder estar cimentados en la plataforma de la verdad para este tiempo del fin. Tristemente, muchos hombres y mujeres están siendo engañados por Satanás en este tiempo del fin con un falso mensaje, Señor. El mensaje de la injusticia. Y Satanás les ha hecho creer a miles y millones de profesos cristianos de que el vivir una vida de injusticia también les dará la entrada al reino de los cielos. Oh Padre Celestial, ayúdanos a través de su palabra desenmascarar las artimañas de Satanás para que este mensaje pueda ir por todo lo ancho y largo de este planeta Tierra y pueda despertar a miles y de millones de personas que han de verlo, han de escucharlo, para que puedan despertar y darse cuenta que para poder nosotros algún día estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno, tenemos que estar viviendo una vida de justicia y de rectitud. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, porque nosotros por nuestra propia justicia no podemos obedecer tu ley. Nosotros no tenemos justicia propia, no tenemos fuerza propia para obedecer cada uno de tus mandamientos. Pero cuando somos cubiertos con la justicia de Cristo, cuando Cristo mora en nosotros, así como moraba en el apóstol Pablo, de acuerdo a Gálatas 2:20, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cristo es el que hace las obras en nosotros. Cristo es el que nos da el poder para obedecer tu ley. Y Cristo nos cubre con su justicia. Y cuando el Padre Celestial nos ha de llamar en aquel día glorioso, cuando tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo, el Padre no mirará nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, sino que mirará la justicia de Cristo en nosotros. Padre, qué maravilloso es este mensaje, Señor. Ahora yo entiendo por qué es el último mensaje que ha de preparar el camino para la segunda venida de Cristo y ha de terminar la obra del mensaje del tercer ángel. Gracias, Señor, por estos hermanos que cada semana hacen un esfuerzo extrahumano para venir y escuchar este mensaje tan glorioso, Señor. Bendíganos ahora que vamos de regreso a nuestros hogares. Permita que de hoy en adelante, después de haber escuchado este estudio en esta hora, nosotros podamos venir gozosos, felices ante su presencia, cantar con gozo en nuestros corazones, allá no sentirnos más deprimidos ni abatidos por el enemigo, sino que podamos vivir una vida de rectitud y de justicia y podamos ser cristianos genuinos y verdaderos. Llévanos con su bendición a nuestro hogar y tráiganos con su bendición en nuestra próxima intervención. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.